abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de accidentes personales, qué es y en dónde conviene contratar esta cobertura esencial en un país como el nuestro con una alta siniestralidad vial. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Pablo Rojo. Quédate con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre hacemos a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Yamila Escala. Hoy nos está acompañando Cristian Buteler para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. No está con nosotros hoy Santiago Chelara, que no pudo venir. Se va a reencontrar con nosotros el próximo viernes. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estar aquí una vez más. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con los temas que tenemos para hoy. Según lo trascendido en los últimos días, el gobierno anunciaría importantes subas en las tarifas de algunos servicios públicos para el mes de abril. Cristian, esperábamos, ¿no? Subas en las tarifas para empezar, ¿no? A reducir o para continuar, ¿no? Reduciendo los enormes subsidios que hoy entrega el gobierno, el Estado a estos servicios y empezar a poner en orden, ¿no? Justamente las cuentas públicas. Quizás lo que sorprende es el momento, ¿no? Cuando estamos a punto de ingresar en plena temporada de negociaciones salariales. Sí, mira, acordate que se esperaba el aumento del gas ya para marzo, por la presión que hubo mediática capaz y un poco que se asustaron y lo pospusieron, pero tampoco lo pueden tener por mucho tiempo más dando vuelta, en algún momento lo tienen que aplicar. A mí lo que sí me llama la atención es que sean todas juntas, o sea que a partir de abril venga transporte, agua, teléfono, gas, porque el impacto en la inflación, yo lo estuve viendo, dicen que si llegan a alargar todas juntas estarían hablando de un piso de la inflación para el mes de abril de un 5%, es mucho. Se dice, ¿no? Justamente que el presidente, ¿no? Que Mauricio Macri le habría pedido a sus colaboradores que pongan justamente las subas, todas las subas en el primer semestre de manera de cumplir, ¿no? Con esa promesa que está haciendo el gobierno de que en el segundo semestre tendríamos, ¿no? Inflaciones en torno al 1% mensual. Sí, yo no creo que se pueda bajar al 1% mensual en el segundo semestre. A mí realmente me parece que la dinámica que va a tener la inflación va a tardar un poquito más de bajar. Obviamente el 25% no creo que se pueda llegar a este año. El poner todo ahora se lo dijo hasta Obama cuando vino en la visita la otra vez, que le dijo que a veces las malas noticias conviene darlas todas juntas. Y bueno, capaz eso lo decidió a que a partir de ahora tengamos todos los aumentos juntos, pero va a ser un impacto creo que importante porque yo no sé si Obama sabía el nivel de aumento que Argentina tiene que dar, no es lo mismo que 1 o 2 puntos, son aumentos muy importantes y como siempre digo, lo que más me preocupa no es el impacto que tendrá en el bolsillo de la gente común, sino el impacto que tienen las empresas porque eso va a costos directamente. También, sí, entonces no es solamente el aumento que vas a tener en tu casa, sino en todos los productos que pasan por gas, en todo el transporte toca absolutamente todo. Entonces yo creo que ahí es donde vamos a tener los mayores problemas. Sí, a mí me preocupa en particular lo que decía justamente hace unos minutos, ¿no? La medida en sí, el aumento de tarifas es algo que, bueno, la propia justamente Elisa Carrió mencionó, hay que salir justamente de los subsidios, es un problema que tiene el Estado que no se puede seguir sosteniendo a lo largo del tiempo, pero me genera serias dudas, ¿no? El momento elegido, ¿no? En particular porque puede complicar aún más ya negociaciones salariales que ya de por sí, ¿no? Venían con una perspectiva muy compleja, ¿no? Entonces da la impresión de que si finalmente no se concretan todos estos aumentos de tarifas que trascendió que se aplicarían a partir del mes de abril, el gobierno estaría entrando en un terreno realmente riesgoso, ¿eh? Así que bueno, vamos a cambiar igual de tema, vamos a seguir hablando justamente de esta temática en el último bloque con Pablo Rojo, pero ahora vamos a brindar información de seguros de accidentes
personales. Como les decía hace unos instantes, ¿qué es y en dónde conviene contratar esta cobertura lamentablemente esencial en un país como el nuestro que tiene un gran número, una gran cantidad de accidentes viales? Exactamente, la posibilidad de sufrir un accidente en la vía pública no relacionado al trabajo de mucha gente que trabaja en la calle y que está cubierta por su ART, sino, bueno, de aquellas situaciones imponderables, no desde ya haciendo un deporte de alto riesgo, pero de situaciones que están cubiertas por esta póliza, que tiene dos opciones que las vamos a analizar, y vamos a arrancar con ese hombre casado de unos 40 años con un empleo administrativo cubierto ante la posibilidad de muerte o invalidez por unos 500.000 pesos. Lo más barato que encontramos en este momento en el mercado es... Muy bien, CNP, 82 pesos por mes, ¿sí? Allianz, 85, y en el mismo valor, Mercantil Andina y SMG. Zurich, 91 pesos, y un poco más arriba nos encontramos ya en la segunda, 93, RCA, 97 pesos, arriba de 100, San Cristóbal, 101 pesos y 105 para Federación Patronal. Si le agregamos la posibilidad de contar con gastos médicos asociados a ese accidente que sufrió la persona en la vía pública, esto puede ser de unos 10.000 pesos, de unos 12.000 pesos, 20.000 pesos de asistencia médica, uno tiene que ir y consultarlo con la compañía, pero bueno, ya arrancamos en 130 pesos para CNP, Allianz 131, 142 SMG, RCA 147. Más arriba entonces, San Cristóbal con 164, Zurich 165, 168 la segunda y Federación 175 pesos por mes. Una opción más para tener en cuenta de acuerdo desde ya a la vida, ¿sí? La vida cotidiana de cada uno y cómo puede estar cubierto ante las distintas situaciones. Desde ya, y como siempre le decimos, más de una compañía hay que consultar. Vemos una cobertura realmente accesible y que nos permite brindar, como siempre decimos, una protección a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en materia económica y en los mercados de capitales, y realmente todos los ojos o una gran parte de los ojos de la Argentina estuvieron posados en estos últimos días en la compleja situación política de Brasil, ¿no? Que tuvo un nuevo giro en estos últimos días con la ruptura de la coalición gobernante. Cristian. Sí, Dilma se está quedando sola prácticamente, ahora está intentando hacer asociaciones con los partidos más chicos, pero no le aportan demasiados diputados, algunos ni siquiera tienen senadores para aportarle, y realmente está complicada. Ella declaró de que va a dar pelea hasta el final, no va a renunciar, pero todo indica que el impeachment avanza y que en mayo más o menos puede ya tener una resolución. Bueno, recordemos, ¿no? Esto del impeachment es el juicio político, ¿no? Exactamente. El juicio político que le estaría iniciando por el grave escándalo de corrupción, ¿no? que está afectando al país vecino. Pero hay que destacar algo que creo que hablamos con vos la última vez que viniste, que es como una extraña contradicción, ¿no? En medio de esta profunda crisis política en Brasil, sube el valor del real, ¿no? Es increíble eso, o sea, desde los mínimos que vimos aproximadamente a fines de enero, tenemos un 30% de sube en la bolsa y un 15% de apreciación del real. Todo eso simplemente con la posibilidad de que se vaya Dilma. O sea, realmente es una fuerte suba en dólares de sus mercados de capitales con nada que lo avale atrás. Yo creo que en algún momento el mercado le va a pedir algo que avale eso, y en ese momento se van a dar cuenta de que no hay nada, porque Brasil sigue proyectando un 4% de caída en su economía para este año, y creo que eso le va a pegar fuerte. Cristian, es lo que nosotros llamamos esa variable intangible, ¿no? De la confianza, ¿no? Justamente el gobierno actual, Dilma, Lula, despiertan en los operadores económicos, por lo menos, desconfianza respecto al futuro y a la capacidad de ellos para resolver los problemas que presenta la economía de Brasil, y hay como una sensación de que un gobierno alternativo estaría mejor calificado, mejor capacitado para enfrentar esos problemas, ¿no? Pero un gobierno alternativo, ¿cuál sería? Porque lo que se está hablando es que asumiría el vicepresidente, que es del partido que rompió, como primer mandatario. Entonces, ¿realmente va a traer una política económica muy distinta? O sea, todos apuestan a que peor no puede ser. Pero es una apuesta grande si no tenemos nada que lo avale, ¿eh? Tus dudas son completamente válidas, pero las vamos a dejar ahí para que se vayan respondiendo. Con los hechos, cerramos acá este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Línea de confianza.
Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar a responder todas las consultas que nos han enviado. Tenemos para comenzar la consulta de Jazmín sobre el estado del nuevo Banco de Santa Fe. Y como van a ver a continuación en la pantalla, esta entidad tiene un patrimonio de 4.643 millones de pesos, depósitos de 18.603 millones y ha tenido resultados positivos en el año 2015 por 1.336 millones de pesos. La entidad tiene indicadores en línea con los promedios del sistema, así que le asignamos una cara sonriente. Bueno, cambiamos ahora de tema y como hemos comentado semanas atrás, a partir de un informe que se publicó, en los primeros 2 meses del año se perdieron 100.000 puestos de trabajo. En el mes de febrero la pérdida de puestos de trabajo fue 72 veces la del mismo mes del año pasado. Bueno, a partir de esta información, Maite Peñoñori conversó con los trabajadores en la calle. Café Financiero conversó con la gente para saber si está preocupada por su situación laboral y si creen que esto puede seguir empeorando. ¿Preocupa su situación laboral? No, mi situación laboral no me preocupa, pero sí, por supuesto, que estoy muy preocupada por toda esa gente que queda en la calle y que no es fácil conseguir un nuevo trabajo. Sí, bastante. Trato de no desesperarme mucho y tratar de estar lo más tranquilo posible y crear un ambiente de seguridad en mi ambiente de trabajo. ¿Crees que la pérdida de puestos de trabajo que viene habiendo es culpa de este gobierno? No, creo que no. Son 30 años de democracia y viene arrastrando ya hace mucho tiempo, no solamente de este gobierno. ¿Por qué te parece preocupante? Porque tengo una edad, 53 años, que la inserción laboral es bastante complicada. Yo veo el caso de los chicos que no tienen experiencia y los grandes tenemos a veces demasiada experiencia. ¿Confías en que esto sea algo temporal y que cuando empiecen a rendir frutos las medidas del gobierno la situación mejore y se creen más puestos de trabajo? Sí, confío que es temporal y que se creen puestos de trabajo. Es lo que aspiro para mi país. En esta etapa temprana de la administración podemos atribuir a esta pérdida que se viene registrando en los puestos de trabajo a la transición entre dos modelos económicos muy distintos, entre el modelo que aplicó el kirchnerismo y el que se intenta implementar, poner en práctica en la actualidad. Mi opinión es que si se hacen las cosas bien y se traza un panorama claro hacia el futuro, a partir del segundo semestre la situación del mercado laboral debería comenzar a recuperarse, a mejorar. Bueno, vamos a cambiar de tema y algo que no venimos mencionando en estas últimas semanas tiene que ver con el petróleo, que se recuperó fuertemente y después de los pisos que había tocado semanas atrás y pareció encontrar un nuevo techo, ahora. Sí, creo que sí. El petróleo lo vimos en $25, alrededor de $25, llegó a $42 y ahora se mantiene en el rango de $39 y $40. Creo que tiene un techo importante, hizo una recuperación también bastante importante y todavía no está definiendo para dónde puede llegar a ir. Creo que puede llegar a tener una franja entre $40 y $50 durante un periodo prolongado de tiempo. Muy bien, bueno, clarísimo. Vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo una última consulta, en este caso sobre el estado de una empresa aseguradora. La empresa es HDI y nos consultó Laura. Estos son los indicadores. Laura, tenemos un activo de 833 millones de pesos, pasivo 575 millones, patrimonio 251 millones de pesos, resultado positivo 68 millones, 459 millones de pesos como primas e informa 3.526 juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos este bloque de este modo. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Pablo Rojo sobre los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días.
Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir, Pablo. Gracias por la invitación. Bueno, y como comentábamos en el primer bloque, trascendió, ¿no?, en los últimos días que el gobierno anunciaría importantes subas de tarifas, ¿no?, para algunos servicios públicos para el mes de abril. Se mencionó, ¿no?, entre los servicios que podrían tener estas importantes subas al agua, el gas, los colectivos, los trenes, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Pablo, con esta decisión que estaría tomando el gobierno si finalmente esto se concreta? Bueno, es una pregunta media retórica la tuya. Nadie puede estar de acuerdo con aumentos bueno, del momento que implican una pérdida de poder adquisitivo. Digo, siempre van a de ser capacidad poco de compra, simpáticos, por ¿no? Pero el supuesto. tema es una decisión estratégica, ¿no? Ahora, está claro que en todos estos ámbitos se habían acumulado enormes atrasos y que todo esto significaba grandes pérdidas que de alguna manera estaban siendo pagadas ya por vía de subsidio, por vía de la descapitalización del propio sector, la falta de inversiones, y en algún momento había que poner los relojes en cero, porque si no realmente en muchos casos, por ejemplo, el sistema eléctrico con las anteriores tarifas era absolutamente inviable y ya estaba en una situación de colapso, justamente porque la falta de inversiones que generaba el atraso tarifario provocaba, bueno, las pérdidas que conocemos y los cortes tan graves que hubo durante este verano, ¿no? Subsidios, Pablo, que también están generando un enorme déficit fiscal, ¿no?, que en términos históricos se encuentra entre los más elevados de la historia, y esto puede tener también serias consecuencias, ¿no?, para todos los ciudadanos. Totalmente, déficit fiscal y también enormes distorsiones en la asignación de recursos, porque por ejemplo, si tomamos los subsidios del transporte, que son muy importantes, se concentran en una porción de la población muy reducida, porque son subsidios que se aplican en capital y en Gran Buenos Aires. Ahora en Córdoba cuesta 9 pesos el colectivo. Y muchos pueden interrogarse sobre si realmente es conveniente disponer de tal cantidad de subsidios en zonas del país que son comparativamente, digo bien, comparativamente las más ricas. Lo mismo con el agua estaba subsidiada solamente en el ámbito de la capital y Gran Buenos Aires, lo que cubre lo que era la vieja obra sanitaria. En el interior las empresas provinciales de agua tienen tarifas muy distintas y a menudo muchísimo más altas. Entonces, también eso es una fuente de grandes distorsiones y también de enormes injusticias en el reparto de ese recurso escaso que obviamente es el subsidio, ¿no? Por eso, las medidas serían, ¿no?, incuestionables, digo, desde un punto de vista económico. La pregunta tiene que ver con la oportunidad, ¿no?, con el momento elegido justo cuando estamos entrando, ¿no?, en plena temporada de negociaciones salariales, ¿no?, con negociaciones que ya vienen ásperas, con importantes gremios. ¿Vos creés que esto sería oportuno, que podría llegar a complicar esas negociaciones? Las negociaciones salariales de por sí van a ser complicadas, sin duda, porque estamos en un contexto en el cual efectivamente hay una aceleración de la tasa de inflación como consecuencia de estos ajustes de las tarifas públicas y también del hecho de que, bueno, hubo un corrimiento importante del tipo de cambio a partir de la unificación, por lo menos sobre algún grupo de productos, y eso también generó algún efecto sobre los precios. Pero de todas maneras, todo este conjunto de decisiones estaba muy anticipada. Cuando uno mira, por otra parte, el impacto que tienen en el índice, es significativo, pero tampoco es determinante. Le suma 2, 3, 4 puntos. Si bien en el bolsillo puede resultar doloroso, cuando esto está incorporado dentro de canastas de bienes y servicios mucho más amplias, el efecto real que tiene no es tan significativo. Mi punto es bueno que de todas maneras las negociaciones paritarias computen la situación real de la economía y que en base a la situación real de la economía las partes se pongan de acuerdo sobre los ajustes hacia adelante de salarios. Si se hubiera hecho las paritarias sin todos estos ajustes y justo después de terminar las paritarias se hubieran producido los ajustes de tarifas, bueno, eso hubiera generado una situación de mucha conflictividad social también, porque muchos gremios hubieran estado tentados de plantear una renegociación de paritarias a partir de esa situación. Yo creo que es un hecho lógico y justo que las paritarias se negocien teniendo a la luz todos los elementos de la realidad económica. Por eso, ¿estás de acuerdo entonces con la estrategia elegida por el gobierno? No hay buenas estrategias
para este tipo de decisiones dolorosas y sin duda terriblemente impopulares. Siempre vamos a encontrar frente a estas decisiones que el momento no es el oportuno, que habría que haber esperado, que debiera haber sido escalonado, en fin. Siempre van a tener flancos débiles, porque de por sí las decisiones son dolorosas, son muy antipáticas, entonces siempre tienen flancos abiertos a la crítica, eso es obvio, y yo algunos los comparto, pero también entiendo la posición del que está en el gobierno, que está pagando todos los meses cientos de millones de pesos de subsidios cuando ya la situación fiscal de por sí es muy frágil e implica seguir emitiendo monedas, seguir teniendo tasas de inflación altas, etcétera. Ahí hay un trade-off, una especie de negociación de restricciones que siempre da resultados antipáticos y criticables. Pablo, el gobierno tal vez tuvo en cuenta también el siguiente factor, ¿no? Ya el lunes, si no me equivoco, trascendió, ¿no?, que hay diputados que están presentando, ¿no?, proyectos para modificar el impuesto a las ganancias, ¿no? Recordemos que en diputados no se avaló aquel decreto que había modificado, ¿no?, el impuesto, y ahora esto se va a tratar en el Congreso, seguramente en las próximas semanas, ¿no? Posiblemente el gobierno se anticipa, ¿no?, justamente a esa negociación y bueno, y está incorporando, ¿no?, esta suba de tarifas como un elemento anticipándose justamente a la modificación del impuesto a las ganancias que va a tener. Bueno, la modificación ya se hizo y de hecho todos estamos pagando un poco menos de impuesto a las ganancias porque la suba del mínimo no imponible rige, independientemente de que... Pero el decreto no fue avalado, ¿no?, en el Congreso. Bueno, tampoco fue rechazado, es decir, está rigiendo bajo las normas de la necesidad y urgencia, porque si bien no fue avalado, tampoco fue rechazado por las dos cámaras, que es lo único que lo tornaría ineficaz, es decir, que perdería su... Entonces, y esta reducción del mínimo, digamos, de la presión impositiva sobre los asalariados, si bien es criticada en el Congreso, la realidad es que cuesta 50.000 millones de pesos. Eso. Es decir, que es mucha plata la que están dejando de pagar los asalariados como consecuencia de esto. Es decir, no es una medida intrascendente. Podría haber sido mucho más, podría haberse bajado más todavía. A lo que voy es que si se modifican las escalas, la erogación del Estado va a ser mucho mayor, ¿no? Claro, por eso digo ya de por sí se criticó mucho este decreto porque no modificó las escalas, etcétera. Pero cuando uno mira el costo fiscal, que representa lo que dejamos de pagar los contribuyentes, porque el costo fiscal ahí es lo que gana uno, lo pierde el otro, está claro. Es mucho dinero, son 50.000 millones de pesos en el año, es mucho más, por ejemplo, que la reducción de las retenciones a las exportaciones, es decir, las retenciones a las exportaciones significaron una merma de la recaudación impositiva de 20-30.000 millones de pesos. Esto significó 50.000 millones de pesos, y es mucho más lo que se le dio a los asalariados en este concepto que lo que se le dio al campo. Sin embargo, se piensa que se le dio mucho más al campo que a los asalariados. Bueno, en términos de presión impositiva no es así. Por eso, bueno, pero es un elemento más que puede jugar justamente la negociación, ¿no?, que va a haber en las próximas semanas con los gremios en relación a los aumentos salariales. Para muchos gremios, el aumento del mínimo no imponible ha tenido un efecto reparador sobre los ingresos muy importante, porque bueno, gran parte de los gremios tenían una parte significativa de sus trabajadores ya golpeados por el impuesto y no podían negociar paritarias porque todo aumento que obtuvieran en parte era absorbido por las mayores escalas, entonces estaban realmente empantanados en eso, ¿no? Así que bueno, es justamente el debate que se viene, ¿no?, en las próximas semanas, definitivamente. Siempre los argentinos debatimos cómo repartir la plata que escasea. Ese es un debate típico en nuestro país y asume distintas formas y modalidades, pero siempre es el mismo debate, cómo se reparte la torta. Bueno, muy bien, Pablo, muchas gracias por haber venido. Nos vamos entonces con el análisis y las reflexiones del economista Pablo Rojo sobre la situación de la economía y los problemas, ¿no?, que se están enfrentando día a día, que tienen que ver, ¿no?, con la corrección de los graves inconvenientes que dejó la administración anterior, por ejemplo, el déficit fiscal, el tema de los subsidios, el cepo cambiario, temas que, bueno, que se vienen resolviendo con una
particular estrategia en estos primeros meses de la gestión. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.